Muy buenas tardes, soy Antonio Magaña. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Jorge Cosío, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y a la vez felicitar por este magno evento. Vamos a hablar en los siguientes minutos de uno de los aspectos importantes dentro de la medicina cardiovascular contemporánea y es el control temprano de la frecuencia cardíaca en el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca. Hago presente mi declaración de potenciales conflictos de interés y para iniciar quisiera compartirles dos reflexiones interesantes respecto de nuestro problema a tratar. La primera es que debemos reconocer hoy por hoy que la insuficiencia cardíaca se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la medicina cardiovascular, tanto por su prevalencia, la incidencia, el mal pronóstico que se asocia al desarrollo de la misma y, por supuesto, al hecho de convertirse en uno de los problemas de índole económica más importantes y con mayor impacto a nivel mundial, tanto para las instituciones de salud públicas, privadas, los pacientes y su familia. Y que a pesar de los avances tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento de este síndrome, hoy por hoy este pronóstico sigue siendo sombrío, con una probabilidad de muerte de 50% a 5 años del inicio de los síntomas. Y lo anterior se asocia esencialmente a que menos del 50% de los casos reciben un tratamiento en forma optimizada, lo cual indudablemente representa un gran llamado a la acción por parte de nosotros como personal de salud para incrementar y optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. Y hablando específicamente de tratamiento, vean ustedes esta gráfica que está en uno de nuestros últimos artículos, en donde hicimos una encuesta a 600 trabajadores de la salud y pacientes con insuficiencia cardíaca, tratando de identificar cuáles son las prioridades terapéuticas para cada uno de los grupos. Y vean cómo tanto pacientes como médicos queremos vivir más. Pero si bien los médicos pretendemos en el segundo lugar de prioridades reducir las hospitalizaciones por todo el impacto que sabemos tienen dentro de la historia natural de la enfermedad, el paciente lo que en realidad quiere es estar asintomático y mejorar su calidad de vida. De suerte que, a pesar de que esto pareciera tan sencillo de entender, pues nos habla de la necesidad de ecualizar y de sintonizar en una misma frecuencia las expectativas de nosotros como médicos con las de nuestros pacientes, porque debemos reconocer que muchos de los manejos actuales, al menos al inicio, no impactan necesariamente en forma positiva en la calidad de vida de los pacientes. Y esto genera un conflicto toda vez que existe un gran abandono y una baja persistencia de tratamiento en los enfermos si no ven un efecto temprano en cuanto a la condición física y la capacidad funcional de nuestro tratamiento. En tanto que pacientes que tienen un mejor desempeño físico inicial, pues son pacientes que se comprometen un poquito más a tener apego y adherencia terapéutica. Y es ahí donde tenemos que encontrar la clave para que nuestros pacientes vivan más, vivan mejor, pero que tengan un mejor apego y una mejor persistencia a las medidas terapéuticas que proponemos. Entonces, hoy podemos ser muy afortunados en reconocer que hemos avanzado, particularmente en las últimas 4 décadas, muchísimo en cuestión del manejo de la falla cardíaca, particularmente en el terreno de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Hablamos entonces del empleo de diuréticos, de antagonistas del renina-angiotensina, de medicamentos con control sobre el sistema nervioso simpático, del advenimiento de nuevas drogas como los ISGLT2, del uso de dispositivos de alta energía, tanto la terapia de resincronización cardíaca como de los desfibriladores automáticos implantables, por supuesto, el importante papel que juega hoy día la cardiología intervencionista, la cirugía, pero dentro de todo esto, dentro de toda esta ecuación, el control de frecuencia cardíaca es también una diana terapéutica que desafortunadamente, no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo, se ha
soslayado y no le hemos dado la importancia que tiene. Y es importante toda vez de que los estudios no solamente clásicos de hace más de 30 años, sino estudios contemporáneos como el mismo Paradigm Heart Failure o el Atmosphere nos demuestran que por cada 5 latidos por minuto que se incrementa la frecuencia cardíaca y particularmente cuando ésta está por arriba de 76 latidos por minuto en reposo, hay un incremento sustancial tanto de la muerte cardiovascular como de los eventos de empeoramiento que incluso conducen a hospitalizaciones por falla cardíaca. De suerte tal que hoy por hoy la frecuencia cardíaca no solamente debe ser tomada en consideración como un factor de riesgo, como un factor de mal pronóstico, sino también como una diana terapéutica en aquellos pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca. Y evidentemente encontramos en los agentes beta bloqueantes la primera línea de manejo para controlar la frecuencia en nuestros pacientes. Desafortunadamente, sabemos, y esto tanto por datos procedentes de los ensayos clínicos originales como de registros de vida real, que menos del 50% de los casos alcanzan la dosis meta de agentes beta bloqueantes recomendados en los ensayos clínicos controlados. De hecho, no más del 30% de la población total se encuentra en la dosis meta. Y esto tiene que ver de manera importante en cuestión del control de la frecuencia cardíaca, porque como bien sabemos, hoy lo que reduce realmente el riesgo es una disminución y un control eficaz de la frecuencia cardíaca, más que las dosis del agente beta bloqueante, más que la presión arterial incluso. De tal suerte que nosotros requerimos de replantear lo que estamos haciendo y redefinir con nuestras herramientas terapéuticas contemporáneas cómo es que vamos a lograr el control de esta variable clínica de tanta importancia, de tanta relevancia en nuestros pacientes y particularmente por el hecho de que en los ensayos clínicos, pero también en los registros de vida real, el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en un ambiente ambulatorio no tienen un adecuado control de la frecuencia cardíaca. Y esto se incrementa hasta un 70-80% en los pacientes en el periodo vulnerable de la enfermedad luego de un episodio de agudización de la falla cardíaca. Por eso les invito a revisar conmigo 2 viñetas clínicas que nos permitan identificar estas áreas de oportunidad y que nos permitan conocer cuáles son las estrategias contemporáneas para el manejo completo de la insuficiencia cardíaca, la optimización terapéutica, más allá de los llamados 4 fantásticos y cómo el control de la frecuencia cardíaca puede impactar en su pronóstico. Entonces, tenemos el primero de nuestros casos, un varón de 74 años que acude por presentar desde hace 3 meses disnea de medianos esfuerzos, fatiga y edema de tobillo. El paciente se encuentra en clase funcional 2, camina sin esfuerzo alrededor de 70 metros, sube alrededor de 7-8 escalones sin esfuerzo, más de ello ya condiciona fatiga y tiene un edema que alcanza toda la pierna de manera bilateral. Dentro de los antecedentes, es un paciente con hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, enfermedad isquémica del corazón, con 2 stents coronarios previos, considerado ya no candidato a un nuevo episodio o a una nueva intervención de revascularización tanto miocárdica o quirúrgica y que dentro del historial de medicamentos, pues él está con manejo a base de losartán, metformina, nitratos de larga duración, aspirina, combinación de estatina con ezetimibe, dosis bajitas de diurético de asa y glibenclamida. Y este manejo que parecería en principio anacrónico, pues hoy lo vemos desafortunadamente todavía muy frecuente en pacientes, sobre todo en el ámbito de las instituciones públicas de salud. Dentro de la exploración física destacaron 2 situaciones en particular, que es una buena presión arterial, pero una frecuencia cardíaca en reposo en 86 latidos por minuto. Su laboratorio demuestra discreta elevación de creatinina sérica con una tasa de filtrado glomerular estimada en 48 mililitros minuto, sin hipercalemia,
con una hemoglobina glicada que muestra un manejo hasta cierto punto subóptimo del control metabólico de la glucemia y un BNP en 1200 picogramos por mililitro. Si nos damos cuenta, este paciente con enfermedad isquémica crónica del corazón, con diversas entidades comórbidas, en momento alguno, cuando nos llega a la consulta, se ha hecho previamente la consideración de que potencialmente pudiera ser un portador de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué vemos en los estudios iniciales desde el punto de vista de auxiliares paraclínicos? Pues si analizamos la radiografía de tórax, encontraremos una cardiomegalia global prácticamente de grado 3 con algo de congestión pulmonar. Y cuando nosotros recordamos esta nueva propuesta de definición universal de insuficiencia cardíaca, vamos a identificar que en ella se nos habla de que debemos pensar en insuficiencia cardíaca cuando tengo un paciente con un cuadro clínico sugestivo causado por anomalías ya sea de índole estructural o funcional que se corroboren al menos por alguno de los siguientes criterios, como es la elevación de natriopéptidos o bien la evidencia objetiva de congestión cardíaca o sistémica. De tal suerte que nuestro paciente, si lo analizamos de manera cuidadosa, pues cumple con esta definición operacional, ya que tiene un cuadro clínico sugestivo, tiene una anomalía estructural cardíaca, como es el caso de la cardiomegalia tan importante, tiene elevación importante de péptidos natriuréticos, así como evidencia objetiva en el estudio radiológico de congestión pulmonar. ¿Qué nos falta? Pues nos falta ponerle apellido entonces a esta insuficiencia cardíaca y el estudio de elección en el siguiente paso es el ecocardiograma. ¿Qué nos encontramos con el ecocardiograma de este paciente? Pues como pueden ver en su pantalla, a grandes rasgos, vamos a encontrar una dilatación particularmente de todo el ventrículo izquierdo con hipoquinesia generalizada, adelgazamiento de las paredes, una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que oscila entre 25 a 30%, así como una insuficiencia mitral de grado moderado a severo. De suerte que nosotros, ¿qué podemos concluir hasta este momento? Pues que más que enfrentarnos a un paciente con cardiopatía isquémica crónica, nos estamos enfrentando a un paciente con una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, secundario a cardiopatía isquémica en fase dilatada, en etapa C del consenso americano de falla cardíaca, en clase funcional 2 de la New York Heart y que coexiste con diversas entidades comórbidas como es la diabetes, la hipertensión, dislipidemia y enfermedad renal crónica. De tal suerte que si nosotros queremos impactar en el pronóstico de vida, pero también en la progresión de la enfermedad en tanto a disminución de eventos de empeoramiento, hoy debemos reconocer que luego de más de 4 décadas de investigación científica, es en la cuádruple terapia donde encontraremos el mayor de los beneficios. Y cuando hablamos de cuádruple terapia, pues estamos refiriéndonos al uso conjunto de un antagonista del sistema renina-angiotensina, ubicando a los ARNIs como la opción preferente, un agente beta bloqueante, un antagonista del receptor de mineralocorticoide o antialdosterónico y un ISGLT2, en donde es esta combinación la que ha demostrado en la evidencia científica, tanto clásica como contemporánea, el mayor impacto en la reducción de la morbimortalidad por falla cardíaca. ¿Cómo es que hacemos en un programa de falla cardíaca este proceso de optimización terapéutica? Bueno, pues si como en este caso de un paciente que recientemente estamos diagnosticando la falla cardíaca, que ya lo identificamos y que tenemos la fortuna de estar en una clase funcional 2, sin hipotensión arterial, sin hipercalemia y con una tasa de filtrado glomerular estimada por arriba de 30 mililitros minuto, pues como pueden ver desde el día 1, desde nuestra primera intervención en consulta, nosotros podemos iniciar los 4 medicamentos de forma conjunta, dentro de los que tienen efecto sobre la presión arterial, como son los ARNIs, como son los beta bloqueadores, como es el antialdosterónico, deben ser utilizados en dosis baja para evitar la hipotensión sintomática y que el paciente, pues por que se afecta su calidad de vida, suspenda precozmente el tratamiento. Y como bien sabemos, ni la empagliflozina ni la dapagliflozina requieren de una titulación.
Bien, una vez que iniciamos el tratamiento, es importantísimo un seguimiento estructurado, cercano, cada 2, cada máximo 3 semanas, para llegar a una optimización desde el punto de vista cualitativo, esto es, desde el punto de vista de las combinaciones de fármacos, pero también desde el punto de vista cuantitativo, es decir, las dosis máximas toleradas por cada paciente. ¿Qué hicimos con nuestro caso? Bueno, lo primero que se hace es un análisis de la polifarmacia crónica e identificar aquellos medicamentos que puedan resultar futiles y aquellos medicamentos que pueden ser mejorados. De suerte tal que en nuestro caso en particular suspendimos el losartán, toda vez que consideramos hay otras opciones mejores que el mismo. Suspendemos el lisosorbida y la glibenclamida debido a que son medicamentos que para este caso en particular resultan futiles y le iniciamos nuestra cuádruple terapia. En la cuádruple terapia consideramos el uso de betabloqueadores como el carvedilol, la espironolactona, sacubitrilo/valsartán y dapagliflozina, manteniendo la metformina, el furosemide, la atorvastatina, la ezetimiba y los salicilatos. Y vean ustedes cómo iniciamos con dosis muy pequeñitas, tanto de carvedilol como del antialdosterónico como del ARNI. La dapagliflozina, pues la mantenemos con la dosis inicial y de sostén, que son 10 miligramos cada 24 horas. ¿De dónde nosotros sustentamos esta conducta terapéutica? Pues de la evidencia científica, ya que los estudios como el US Carvedilol Trial, para el caso de carvedilol, como MOCA, como Copernicus, avalan el empleo de betabloqueantes. Estudios como RAILS o el mismo estudio énfasis avalan el uso de antialdosterónicos. El estudio Paradigm nos demostró que por arriba de los inhibidores de la ECA, el sacubitril/valsartán es superior para disminuir la morbimortalidad de los pacientes. Y finalmente, estudios como DAPA Heart Failure o como Emperor Reduce demuestran que al tratamiento médico previo, la adición de un ISGLT2 en pacientes tanto con como sin diabetes, pues trae beneficios sustanciales en el pronóstico. De suerte que esta evidencia es muy robusta, es muy sólida y avala la decisión inicial que tomamos. 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento, este paciente regresa a la consulta con el objetivo de evaluar particularmente no el impacto en la clase funcional, sino la buena tolerabilidad o no del ajuste terapéutico. ¿Y cómo lo encontramos? Clase funcional 2, presión arterial 120/60, un poquito de impacto de la medicación iniciada previamente sobre la presión arterial y una frecuencia cardíaca en reposo en 82 latidos por minuto. En consecuencia de lo anterior, nos vemos en la posibilidad de titular las dosis de al menos los 3 medicamentos modificadores de la enfermedad que requieren de una titulación de dosis, como es el carvedilol, la espironolactona y el sacubitril/valsartán, a las dosis que ven ustedes en su pantalla, y como bien sabemos, pues la dapagliflozina no requiere de un ajuste de la dosificación. Y algo que es muy importante, tratamos de reducir a la mínima expresión la dosis de diurético de asa con el fin de evitar la depresión de volumen, de evitar daño renal y desequilibrio hidroelectrolítico. Este paciente se sigue un par de semanas después, vemos que hay una buena tolerabilidad al último ajuste de dosis, no hay hipotensión arterial, no obstante, su frecuencia cardíaca en reposo sigue manteniéndose por arriba de la meta que hoy tenemos, que es dejarla abajo de 75 latidos por minuto. ¿Cuál fue nuestra toma de decisiones en ese momento en forma específica? Bueno, pues más allá de intentar incrementar la dosificación del carvedilol, lo que hicimos fue iniciar ivabradina, este bloqueador de corriente IF, y por supuesto medicamento con uso particular de cronotrópico negativo sin efectos deleterios en el inotropismo, a dosis baja de 5 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué de esta decisión terapéutica? Bueno, pues para ello nos trasladamos al año 2010, cuando se publica el estudio SHIFT, en donde demostró que el control de la frecuencia cardíaca exclusivo, independientemente del control de la sobreexpresión neuroendocrina, pues tenía beneficios en cuanto a disminuir la morbimortalidad de los pacientes, y que mantener una frecuencia cardíaca en reposo de 70 latidos por minuto o menos no solamente no es deleterio, sino que es deseable en esta población. ¿Y qué pasa cuando nosotros incrementamos un poquito el punto de corte para
disminuir la frecuencia cardíaca a través de la combinación de betabloqueadores más ivabradina. Y esta frecuencia ya no es de 70, sino 75 latidos por minuto. Pues como lo demostró Michael Boom, pues el beneficio de una reducción del riesgo de 26% se incrementa hasta prácticamente un 40%, impactando en forma positiva esencialmente en todos los desenlaces, no nada más en un desenlace final compuesto, sino en cada uno de sus componentes, incluida la mortalidad cardiovascular, la muerte por insuficiencia cardíaca, la mortalidad global, las hospitalizaciones por deterioro de la insuficiencia cardíaca y por todas las causas. Entonces, esta situación nos permite hacer un ajuste. Y cuando hablamos de combinar ivabradina con algún agente beta bloqueante, la duda razonable es cuál de estos agentes beta bloqueantes resulta el idóneo para la combinación. Bueno, pues el mismo estudio SHIFT nos demostró que el mayor impacto benéfico de algún medicamento beta bloqueante lo encontramos en el carvedilol con ivabradina, más que con el bisoprolol, el metoprolol o el mismo nebivolol. Y que es mejor tratar al paciente con una combinación temprana de ivabradina más carvedilol que con solo la monoterapia a base del betabloqueante. Y esto en esencia porque mejora la capacidad funcional de los pacientes, entendida esta a través de la distancia recorrida en la caminata de 6 minutos, como en el consumo miocárdico de oxígeno, utilizando prueba de esfuerzo cardiopulmonar. ¿Por qué de estos beneficios? Bueno, pues desde un punto de vista farmacológico podemos atender a que es porque hay una sinergia entre el beta bloqueante y la ivabradina. Mientras que ambos medicamentos disminuyen la frecuencia cardíaca, por ejemplo, el beta bloqueante disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y potencialmente la presión arterial. No obstante, la ivabradina no afecta ni el gasto cardíaco ni la presión arterial y sí permite optimizar el volumen latido y por lo tanto no tener un impacto negativo sobre el gasto y la sintomatología de los pacientes. En ese sentido, 4 semanas después, el paciente regresa con nosotros, se mantiene estable, la frecuencia cardíaca está prácticamente por debajo de 75 latidos por minuto. Nos queda claro que la cuádruple terapia ya está instalada y ya está siendo aceptada por el paciente, pero en este caso y sobre todo tendiendo a tener un mejor control de frecuencia cardíaca en reposo, que esté por debajo de una meta de 70 latidos por minuto, pues nosotros nos atrevemos a titular la ivabradina a 7,5 miligramos cada 12 horas, toda vez de que por su efecto cronotrópico negativo exclusivo no tendremos un efecto deleterio del gasto cardíaco. Y 4 semanas después, es decir, 12 semanas desde la primera consulta, pues nuestro paciente se mantiene estable, con una presión arterial ya prácticamente normalizada, una frecuencia cardíaca en reposo, ahora sí, por debajo de la meta terapéutica, una distancia recorrida en una caminata de 6 minutos bastante aceptable, bastante buena, de más de 300 metros, con un nivel de NT-proBNP muy por debajo del basal, que era 1200, lo tenemos ahora en 320 picogramos por mililitro, lo cual nos permite reconocer que mi paciente pues está teniendo un efecto benéfico en la fisiopatología de la falla cardíaca. No hay hipercalemia, si bien la creatinina en sangre está discretamente elevada, como lo vamos a observar en pacientes como este con enfermedad renal crónica no avanzada y sobre todo después del inicio de fármacos como la dapagliflozina. Pero el hecho de que tengamos 1,3 de creatinina en sangre no es bajo ninguna circunstancia un argumento para suspender la medicación. De tal suerte que nosotros con este primer caso vamos a encontrar que en todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida existen 5 ejes fisiopatológicos representados por la angiotensina 2, la norepinefrina, la aldosterona, la neprilicina y más recientemente con los cotransportadores de sodio glucosa. Para ello, nosotros contamos con 4 medicamentos de primera línea que modulan estos sistemas biológicos y que, como nosotros debemos recordar siempre, constituyen la piedra angular del tratamiento, y estos son la combinación de antagonistas del renina-angiotensina, nuevamente lo señalo, con los ARNIs a la cabeza como la opción preferente, los betabloqueadores, los antialdosterónicos y finalmente los ISGLT2.
Pero existen áreas de oportunidad importantes, como en el caso que nos ocupa, en donde la adición de algunos fármacos adicionales, dependiendo el fenotipo, dependiendo el momento de la enfermedad, se traducirán en un mayor beneficio para el paciente. Y dentro de esto, la reducción de frecuencia cardíaca a menos de 70 latidos por minuto con ivabradina, pues es una indicación clara. Pasemos al segundo de nuestros casos. Este es un varón de 70 años de edad, en donde, a diferencia del primero, ya tiene establecido desde su llegada al consultorio una insuficiencia cardíaca crónica. Es un paciente que se hospitaliza por un episodio de empeoramiento caracterizado por congestión pulmonar y sistémica particularmente, y que se encuentra ya en el momento de ser egresado a su domicilio, es decir, estamos en la prealta. Tiene antecedente de cardiopatía isquémica, ya revascularizado previamente, hipertenso, sin diabetes, dislipidemia y con 2 internamientos en los 2 últimos meses. Su fracción de expulsión es de 38%, a diferencia de nuestro primer caso, la función renal está un poquito mejor y es un paciente que ya estaba siendo tratado de manera crónica con medicamentos modificadores de la enfermedad, tales como el sacubitrilo valsartán, empagliflozina, carvedilol y espironolactona. Aditivo a ello, utilizaba dosis bajas de diurético de asa, aspirina, atorvastatina, ezetimiba, como parte del manejo de la cardiopatía isquémica crónica. En sus signos vitales, el paciente pues no tiene hipotensión, pero la frecuencia cardíaca está en 96 latidos por minuto. Y aquí debemos reconocer, como lo señalaba en las primeras láminas, que en los registros internacionales hasta el 80% de los casos tienen mal control de frecuencia cardíaca, particularmente durante el periodo vulnerable de la enfermedad, esto es, desde la prealta hospitalaria hasta los siguientes 3 meses de la misma. Al egreso, sus niveles de NT-proBNP eran de 950, el previo era de 4500, es decir, hay una muy buena respuesta a la terapia intrahospitalaria con una reducción significativa de los niveles de este biomarcador. Tenemos una buena creatinina en sangre, buen potasio y un LDL bastante decente. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que recordar entonces? Lo que tenemos que recordar es que en pacientes crónicos, a pesar del tratamiento, podemos tener episodios de empeoramiento. Y que un episodio de empeoramiento que incluso llega a requerir de hospitalización, pues marca un antes y un después en la historia natural de la enfermedad. Ya que independientemente de que hagamos dentro del hospital todas las maniobras y nos empeñemos a que el paciente salga adelante, pues no necesariamente se irá a casa con el mismo estado de bienestar que el que tenía previamente a ese evento de empeoramiento. Y que después de una descompensación habitualmente viene una segunda y una tercera y una cuarta, que paulatinamente va apagando las expectativas de vivir más de nuestro paciente. Tan es así que, como podemos apreciar, un enfermo con 4 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada en un periodo de 1 año, tiene una expectativa de vida ya no de 5, sino de menos de 1 año de vida. De hecho, este es uno de los criterios mayores que nosotros tenemos para identificar a aquellos pacientes que están entrando en la etapa D o etapa final de la enfermedad. Y debemos reconocer del mismo modo que en los primeros meses luego de un evento de empeoramiento se deben reconocer como el periodo vulnerable de la enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque son los meses en donde hay mayor riesgo de un nuevo episodio, ya sea de empeoramiento de la falla cardíaca o incluso la muerte. Pero al mismo tiempo es el momento idóneo para iniciar o bien optimizar el tratamiento modificador de la enfermedad. De tal suerte que estudios recientes como el STRONG nos demostraron que cuando nosotros somos fuertes, que cuando nosotros identificamos muy bien la importancia de un buen tratamiento farmacológico para la fase crónica de la falla cardíaca, pues al paciente le va mejor. ¿Y qué hacemos? Pues el cuidado intensivo que se inicia desde antes de que el paciente se vaya a casa, es decir, desde el periodo hospitalario, y que se sigue en los siguientes meses es fundamental. Es algo que debemos proponer prácticamente en todos nuestros actos médicos en pacientes que están convalecientes de un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. En este sentido,
nosotros, ¿qué hacemos antes de que este paciente se vaya del hospital? Más allá de informar cómo están las cosas, pues hacemos un análisis de cómo vamos a dejar al paciente. Por ese motivo, al egreso hospitalario, el paciente se va a casa con una combinación de sacubitrilo valsartán, de carvedilol, de espironolactona y de empagliflozina. Lo anterior para proteger no solamente al corazón, sino al desarrollo de daño multiorgánico en el futuro de mediano y largo alcance. Dejamos aún el furosemide en una dosis moderada, las estatinas y el antiagregante plaquetario. ¿Y cómo hacemos en nuestra práctica cotidiana, en nuestro servicio, para identificar que lo que estamos haciendo esté correcto? Bueno, pues utilizamos herramientas que fungen como barreras de seguridad, en este caso un checklist que se aplica antes de egresar al paciente a su domicilio y que identifica cuáles son aquellos medicamentos modificadores de la enfermedad que están ya prescritos en el paciente, cuáles nos están faltando y cuál sería la razón por la que nos falta. No todos los pacientes son alérgicos, no todos los pacientes son intolerantes. En muchas ocasiones lo que sucede es que no nos damos cuenta de que el paciente debe tener una protección global. Y al mismo tiempo nosotros le damos al paciente un diario que funge como un carnet de salud y que nos permite involucrar al paciente, a su cuidador secundario, a su familia y su entorno, a una dinámica de educación y empoderamiento que hace que los pacientes se automonitoreen diariamente. Estas herramientas nos acompañan al paciente para cada consulta de seguimiento y nos permiten identificar en una sola mirada, en un solo vistazo, cómo está siendo la evolución de los pacientes. Bueno, pues bajo esta perspectiva, mi paciente inicia el tratamiento modificador de la enfermedad antes del egreso y una semana después del mismo lo citamos para identificar la tolerabilidad a los medicamentos. Vamos a encontrar que el paciente mantiene una presión arterial razonablemente bien, la frecuencia cardíaca en reposo, si bien disminuyó un poquito, no se ha normalizado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este momento? Bueno, pues decidir la titulación del sacubitril valsartán y la incorporación muy temprana de ivabradina en conjunto con el betabloqueante, en este caso el carvedilol, manteniendo tanto la espironolactona como la empagliflozina en las cifras que están ya recomendadas. Recordemos entonces este gráfico que vimos hace unas cuantas láminas, en donde se nos habla de que más allá de los 4 fantásticos, de los 4 medicamentos de primera línea, contamos con otras alternativas terapéuticas que nos permitan identificar condiciones particulares de nuestros pacientes y por lo tanto optimizar el manejo de forma rápida. Y dentro de estas, el control de frecuencia cardíaca es muy importante y para ello la adición de ivabradina en todo aquel paciente en ritmo sinusal que a pesar del uso de beta bloqueantes se encuentra con frecuencias por arriba de 70 latidos por minuto. ¿Qué hemos aprendido particularmente con los pacientes hospitalizados? Si hablamos desde el punto de vista del uso de betabloqueadores, vamos a encontrar que en registros como el Optimize, con más de 10,600 pacientes estudiados, independientemente del caso, menos del 50% alcanzan las dosis objetivo, pero aún alcanzando la dosis objetivo del fármaco, menos del 70% de los pacientes tienen una frecuencia cardíaca en la cifra idónea, de tal suerte que necesitamos un apoyo adicional para lograr el control de frecuencia cardíaca, que no necesariamente lo vamos a encontrar en un incremento de la dosis de beta bloqueante, sino en el incremento potencial de algún fármaco adicional. En este caso, como podemos observar, la ivabradina, este medicamento con efecto cronotrópico negativo exclusivo, un medicamento que representa una clase terapéutica y del cual es el único exponente, pues al no tener efecto inotrópico negativo, solamente cronotrópico negativo, nos permite incrementar el tiempo de llenado diastólico, nos permite incrementar la diástole y por lo tanto el volumen latido y en consecuencia de ello no impactar en forma negativa de la sístole y del gasto cardíaco.
¿Qué hemos encontrado en estudios contemporáneos? Bueno, pues que la combinación de betabloqueadores e ivabradina, particularmente en el periodo vulnerable de la enfermedad, es decir, en la convalescencia de un evento de agudización, pues va a tener beneficios sustanciales en parámetros tanto de manera subordinada, como es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, como en desenlaces duros, como es la mortalidad. De suerte tal que es esta combinación la que resulta ganadora. ¿Qué sucedió en estudios originales como el SHIFT? Bueno, pues que cuando se da la combinación de beta bloqueador más ivabradina en pacientes durante el periodo vulnerable de la enfermedad, el control adecuado de la frecuencia cardíaca se traduce en una mejor supervivencia para los pacientes. Y ese es el argumento por el cual nosotros no nos esperamos 2, 3, 4 meses para tomar la decisión de un manejo conjunto para el manejo de la frecuencia cardíaca en pacientes en periodo vulnerable. En una visita secundaria, después del egreso, a 4 semanas de haber sido dado de alta, pues lo que estamos viendo es que su condición clínica es estable. Sin embargo, la frecuencia cardíaca en reposo todavía nos supera un poquito esa meta terapéutica, de tal suerte que lo que hacemos, sin lugar a dudas, es la titulación de las dosis de carvedilol, que dicho sea de paso, también tienen un importante papel en la disminución del riesgo de muerte súbita cardíaca, y mantenemos la ivabradina. ¿Qué nos ha enseñado la evidencia reciente? Pues es que la combinación carvedilol-ivabradina facilita la titulación de la dosis del agente beta bloqueante en comparación con la monoterapia con el puro carvedilol, y que esta sinergia farmacológica tiene un impacto muy positivo relacionado a un mejor control de la frecuencia cardíaca, no solamente en el reposo, sino también en actividad física, con una mejoría de la capacidad funcional, de la sintomatología de nuestros pacientes. Por tal motivo, este es el argumento que nosotros empleamos para iniciar tempranamente un agente farmacológico que nos ayude a controlar la frecuencia cardíaca y que nos permita tener un mejor desenlace. 12 semanas, 3 meses después de haber sido egresado, prácticamente en el INDE del periodo vulnerable y ya la fase crónica de la enfermedad, mi paciente se mantiene muy estable, incluso se reporta en clase funcional 1, no tiene hipotensión, hemos logrado finalmente un control adecuado de frecuencia cardíaca en reposo hacia 60 latidos por minuto, con una disminución muy significativa de los valores de natriopéptidos y una distancia recorrida en la caminata de 6 minutos de mucho más de 300 metros. De tal suerte que en este momento, ya en este punto, nosotros podemos estar tranquilos, suficientemente tranquilos, señalando hemos cumplido la tarea, hemos ido más allá de la recomendación inicial de las guías, que son los 4 medicamentos fundacionales, y hemos identificado un área de oportunidad que para una de las variables más importantes, como es la frecuencia cardíaca, se requiere de impacto. Y es el empleo de ivabradina tempranamente para que en sinergia con el beta bloqueante logremos esa meta tan ansiada de control de frecuencia cardíaca. Esta misma conducta de nuestro paciente nosotros la hemos llevado en pacientes de nuestro servicio. Este es un estudio piloto que fue presentado el año pasado durante las sesiones científicas del American College of Cardiology y demostró cómo, utilizando un protocolo similar al estudio STRONG y tomando en consideración el control prácticamente de todos los puntos terapéuticos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la clase funcional, etcétera, es en el manejo optimizado, en la polifarmacia racional, en la polifarmacia inteligente, donde tendremos un mayor impacto en cuestión de la reducción de la morbimortalidad, de los internamientos, y pues esto ya está perfectamente dibujado en las nuevas guías de práctica clínica, en donde en todas ellas la conclusión actual es: para que tu paciente viva más y viva mejor, tú tienes la obligación de implementar el mejor tratamiento en el menor tiempo posible. Y el mejor tratamiento hoy no solamente reside en 4 fantásticos, reside en 5, en 6, en 7, dependiendo del fenotipo individual de los pacientes. 4 medicamentos de primera línea,
rehabilitación cardíaca y educación para el paciente, pero algo muy importante, el control estricto temprano de la frecuencia cardíaca como un adyuvante para que el paciente se sienta mejor. En conclusión, ¿qué podemos apuntar? Que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca requiere de un profundo conocimiento de la fisiopatología, de las formas de presentación clínica de la enfermedad. Sin lugar a dudas, hoy el control de los ejes neuroendocrinos, la potenciación del sistema de los péptidos natriuréticos y la incorporación temprana de los ISGLT2 serán la piedra angular del manejo farmacológico. No obstante, la incorporación temprana de medicamentos como la ivabradina son indudablemente una oportunidad adicional para mejorar los resultados de la cuádruple terapia, sobre todo en pacientes en donde la frecuencia cardíaca es subóptima y no se ha alcanzado la meta terapéutica con el empleo de betabloqueadores, independientemente de la dosis de estos. De la misma suerte, vamos a entender que el tratamiento optimizado debe considerar una óptica cualitativa en cuestión de combinación de fármacos, pero también una óptica cuantitativa en cuestión de tratar de alcanzar las dosis máximas toleradas. Y finalmente, debemos reconocer que el periodo vulnerable es una ventana de oportunidad para la optimización temprana del paciente, ya que la única forma de modificar favorablemente el pronóstico de vida de nuestros pacientes es brindando el mejor tratamiento en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios. Que tengan una excelente tarde y sigan teniendo un excelente Congreso Mexicano de Cardiología.